¿Cómo nos habla Dios? Bienvenidos a Encuentro con la Palabra. Bien, hoy vamos a hacer uso de la mejor herramienta que tenemos, que es la Biblia. Así que por medio de ella, a quienes estén en casa escuchándonos, me gustaría que pudiesen ir en sus Biblias al primer capítulo de Génesis, cuando el escritor nos dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas se movían sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué implica eso? Que cuando Dios hizo toda la creación, su presencia estaba completamente, toda, omnipresentemente, vale la pena el gerundio, para indicarnos que Dios estaba en completo control sobre todas las cosas. Y en esa forma es lo que Él empezó a ordenar y, y hacer que las cosas se den, creando todo lo que Él quería que quedase creado, y luego pues en el sexto día crear al hombre. Pero mientras está haciendo todo esto, sabemos que el tema de hoy es cómo Dios nos habla. ¿Cómo es que Dios estaba hablando a la creación? Pues aquí vemos que a las partes que nosotros conocemos como, de alguna manera, inanimadas, Dios le hablaba y estas partes naturales respondían. Dios le dijo al agua que produjese todo tipo de animales y el agua obedeció. A la tierra le dijo también que produjese toda clase de semillas y también toda clase de animales y la tierra obedeció. Es decir, Dios hablaba de una manera no como hoy, no como de una forma en la que nuestras cuerdas vocales se activan, pero Dios hablaba y la naturaleza escuchaba y le obedecía. Y luego hizo al hombre. Y el hombre en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, cuando lo forma, y Dios ya había creado todo animal terrestre y todo animal acuático y también todo animal aéreo, se los trajo a Dios, se los trajo a Adán para que él viere cómo los había de llamar. Pero no hay una orden intrínseca de Dios. O sea, no hay algo como hoy diríamos, Adán, ponle nombre a estos animales. Simplemente se los trajo y de alguna manera Adán ya supo, ya vio, entendió la orden que Dios le dio y la ejecutó inclusive. Pero, insisto, no vemos cómo Dios le habló a Adán de forma como hoy día, gutural, ¿no? O utilizando nuestras cuerdas vocales. Pero el hombre, de alguna manera, escuchó. Y así pasa hasta el momento de la creación del hombre. Pero entonces, ¿cómo es que Dios tuvo esa comunicación con el hombre? ¿Cómo se relacionaba en ese momento Dios con el hombre, en este caso, con Adán, para que Adán tenga esa relación con Dios? Ya, ese es el punto. La relación es intrínsecamente dentro de nosotros. Creo que es espiritual. Era espiritual con Adán. Espiritualmente el Espíritu de Dios hablaba al Espíritu del hombre y se entendían. Por eso, insisto, no era vocalmente. Pero cuando hay esa comunicación verbal o vocal, es extraño, pero es de Dios y Él sabe por qué lo hace, que en el momento en el que el hombre ya empieza a utilizar su oído físico, es exactamente después de la caída. En el capítulo 3, después de que el hombre cae, cambia la mentira del diablo por la verdad de Dios, cae y se dan cuenta de que cayeron. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 3, ahí sí la Biblia dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, que mientras no pecaban, en la comunicación espiritual todo estaba recto. El hombre peca y Dios ya no se comunica espiritualmente, ahora se va a comunicar verbalmente. Y el hombre, ya en estado caído, oye la voz de Dios y lo que hace es esconderse.
Entonces, lo que tenemos en principio, comunicación espiritual. Luego empieza desde el capítulo 3 en adelante comunicación ya oral, y el hombre escuchaba tal como hoy día nosotros hablamos. Esa comunicación ha venido transmitiéndose de manera directa. En el principio Dios le habla directamente y hay muchos momentos en los que Dios habla directamente, pero la mayor parte del tiempo Dios ya no va a darle ese privilegio al hombre y va a utilizar a hombres que él va a levantar como sacerdotes, como profetas o incluso como reyes para que estos le hablen al pueblo lo que Dios quiere que ellos escuchen. Entonces, eso quiere decir que Dios empieza esta comunicación con Adán desde la caída, o sea, desde el capítulo 3. Eso nos explicó, ¿verdad? Exactamente, pero la comunicación ya física, no espiritual. Y es una comunicación que no va a durar mucho tiempo, pues el hombre ya está caído y no puede tener una relación directa con Dios debido a su santidad. Por lo cual Dios utilizará mediadores para que el hombre no sea destruido por la santidad misma de Dios. Y estos serán los profetas con los cuales Dios hablará al hombre a través de ellos. Entonces, esto explicaría cuando, cuando Adán en los primeros capítulos le pone nombre a los animales, a las cosas en un principio, ¿verdad? Claro, cuando Adán obedece eso, es una obediencia espiritual, interna. O sea, no hay una voz como hoy hablamos, eso estoy insistiendo. Pero Dios pensó, digámoslo, y el hombre escuchó y lo hizo. Hoy es Entonces, diferente. como Dios anteriormente nos hablaba a través de los mediadores, que eran los profetas, hoy, ¿cómo nos habla Dios? Bien, quiero utilizar unos dos términos nada más que tal vez nos ayuden a ampliar un poco esta información. He dicho que vamos a utilizar dos términos que pueden ayudarnos de mejor manera a entender esta explicación. Dios hablaba anteriormente de forma endógena, es decir, de manera interior. Luego de la caída, Dios empieza a hablar al hombre ya exógenamente, desde fuera, porque el Espíritu de Dios ya se había ido del hombre. Con la separación del hombre de Dios, es decir, con la muerte del hombre, el hombre ya no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora Dios le va a hablar desde fuera, endógenamente. Esa es la manera como Él lo empieza a hacer. Pero como la voz de Dios es desde fuera, ya va a utilizar a otras cosas, inclusive a Caín mismo, también Dios le habla exógenamente, no le habla internamente porque Caín también ya nació en pecado. Y de ahí vemos que toda la escritura está, Dios en los, perdón, en los casos que Dios habla, Dios lo habla exógenamente. Y en cuanto a la pregunta, ¿cómo Dios nos habla hoy? Pues bien, hoy día Dios nos habla a quienes en su gracia hemos sido restablecidos a la comunión con Él o hemos sido llevados a un nacimiento nuevo. En esa forma de nacimiento nuevo, Dios nos vuelve a entregar el Espíritu Santo que perdimos en la caída y hoy nos va a hablar a través nuevamente de ese Espíritu Santo que tenemos dentro. ¿Sí? Ese Espíritu que Dios nos ha dado nuevamente va a ser lo que atrape la voz de Dios y nos la comunique a nuestro ser interior. Hoy, por lo tanto, Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu que nos lleva a que podamos entender muy bien las Escrituras. Dicho de otra manera, Dios nos habla hoy a través de su palabra, que cuando la leemos, el Espíritu que Dios nos ha dado en nuestro nuevo nacimiento, toma esa palabra dada por Dios y puede interpretarla desde la postura dada. Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos el nuevo nacimiento, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, pero la vamos a interpretar, vamos a hacer lucubraciones desde nuestro punto de vista humanista y la Biblia pasará a ser un libro cualquiera, como lo dijimos en nuestro anterior contenido.
No le vamos a ver a la Biblia como lo que es, sino que vamos a verla desde una perspectiva humana y nuestra percepción de Dios va a ser completamente equivocada. Entonces, el hombre en la actualidad es espiritual a través del nuevo nacimiento. Sí, el hombre recupera ese espíritu. Cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, obviamente, nacemos de nuevo, hemos recibido el Espíritu de Dios y por medio de ese Espíritu nuestra percepción es completamente diferente. Entendemos las Escrituras porque las amamos y las entendemos. Sabemos que eso nos ha dado Dios, creemos en eso, tomamos a las Escrituras como nuestra norma de conducta, nuestra regla de fe, y es una forma en la que Dios nos habla y nosotros escuchamos e incluso respondemos por medio de nuestro obrar diario. Bien, entonces quiero enfatizar en esto. Dios nos habla hoy en día, haciendo un resumen rápido de todo esto. En un principio habló endógenamente, luego habló exógenamente por un periodo de tiempo. Luego ya les hablaba endógenamente a los profetas y los profetas hablaban al pueblo de Dios exógenamente. Una vez que todas estas figuras se han cumplido en Cristo, porque en Cristo se cumplen todas estas figuras, Cristo viene a ser el nuevo mediador, el nuevo profeta, por el cual Dios va a hablar a través de él. Entonces ya en la figura nuevo testamentaria tenemos a Cristo hablando en vez de Dios, o mejor dicho, Dios hablando en Cristo, porque Cristo es Dios mismo. Y Dios habla nuevamente de forma directa al hombre, pero exógenamente, de igual manera. Mientras el hombre es tratado internamente en su cambio de vida, en su nuevo nacimiento, en conocer a Dios, entonces le oye al Señor que le habla. Dicho de una manera, esa es la forma como la Biblia lo expresa. Perdón. Pero Dios puede hablarnos también fuera de la Escritura, fuera de la Biblia. Sí lo suele hacer el Señor y de hecho a mí me lo ha hecho y creo que a todas las personas nos lo hace, pero eso es una forma muy particular. Son sui generis estos casos en los que el Señor nos habla, sea para reprendernos, sea para edificarnos, sea para incluso elogiarnos, o ya sea para que podamos tener una revelación, y una revelación me estoy refiriendo a un entendimiento de las Escrituras. Nada hay fuera de las Escrituras. Dios habló a través de su Hijo, hoy Dios habla a través de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener muy claro el mensaje de Dios dado en la Escritura y la revelación también que Dios nos da a través de su Espíritu a nuestro espíritu, pero es un dueto ahí. La Escritura leída, la inspiración de Dios dada a nuestro ser interior que nos hace comprender la Biblia, y de esa manera Dios me habla a mí y luego yo le hablo a la iglesia o le habla a cualquier pastor, capellán, anciano, sacerdote, lo que sea, y esa persona le habla a la iglesia. Y esa es la forma como Dios nos habla hoy. Habló en un principio por su palabra endógena, hoy habla por medio de su palabra exógena, que es la Escritura, pero el hombre tiene comunión directa con Dios. Y hoy, al leer la Biblia, estamos leyéndole a Dios. Como también, cuando leemos la Biblia nos lee a nosotros. Eso es lo magnífico de Dios. Entonces, mi gente, recuerden, en un encuentro con la palabra, todos los días vamos a tener contenido. Recuerda, jueves vamos a subir contenido especial. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones y compartirle a una persona que quiera escucharnos, porque esto es Hablando con la Palabra.